Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianney Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en la Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo el día de hoy a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy padre, es acerca de migrañas. Y tenemos como invitado al doctor Edgar Vega, médico que trabaja actualmente con nosotros en la Universidad de Guanajuato, en Red Médica. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Feliz de compartir una transmisión más aquí con ustedes, hablando de un tema súper interesante, migrañas. Claro. ¿Qué nos puedes decir, doctor, acerca de la migraña? Porque todos los pacientes han sufrido algún dolor de cabeza, hemos sufrido un dolor de cabeza en la vida, y cómo saber cuándo es migraña o qué nos puedes platicar. Muy bien, bueno, pues sí, yo creo que es común pensar en migraña y automáticamente asociarlo al dolor de cabeza, pero como bien lo comentan, no todos los dolores de cabeza son migraña. Pero en sí el dolor de cabeza sí va a ser algo muy característico de esta enfermedad. Ok, entonces vamos a ir hablando un poco a poco acerca de qué es tan especial del dolor de cabeza en esta enfermedad y las características que esta tiene. Bueno, pues la migraña en sí es una clase de dolor de cabeza que puede estar acompañada de otros síntomas. Puede afectar tanto a adultos como niños y es muy frecuente. Tiene una prevalencia en la literatura internacional del 12% y está documentado que es más común en mujeres que en hombres. Bueno, como lo comentábamos, tiene diversas características este dolor de cabeza. Una de ellas es la intensidad, que va en una escala de 0 a 10, empezaría en el 6, y de 6 a 10 una intensidad de moderada a severa, que va a durar de 4 a 72 horas. Es característico en este tipo de dolor de cabeza que sea unilateral, en una sola parte del cráneo, de característica pulsátil, que puede incrementar con la actividad y que puede estar acompañado de otros síntomas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa en el cerebro? En lo profundo del cerebro hay unas células que se llaman células excitables. Estas células envían señales a otra parte del cerebro, que lo que hace va a hacer que se liberen mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos inundan el cerebro y son los responsables de que se esté produciendo sensación del dolor tan intenso de cabeza y que esté asociado a náusea, vómito, sensibilidad a la luz y al sonido. Es por eso que varias personas que han sufrido episodios de migraña refieren que tienen que aislarse a un lugar oscuro y callado. Y bueno, como lo comentábamos, la estadística es del 12% en las lecturas internacionales, y en México está en un 16% la prevalencia, hablando de una población de más de 120 millones de personas, con datos de la INEGI en 2015. Estaríamos hablando que actualmente hay 20 millones de pacientes con esta enfermedad. Y bueno, como lo decíamos, síntomas que pueden tener es el dolor de cabeza, de las características que les comentaba. Puede estar asociado a náusea, vómito, sensibilidad a la luz y el ruido. Y algo muy característico también que va a hacer la diferencia en los tipos de migraña es si hay la presencia o no de algo que se llama aura. El aura pueden ser muy frecuentemente es visual. Las personas antes del dolor de cabeza o cuando están teniendo el episodio de dolor de cabeza pueden ver lucecitas como formas en zigzag, que partecitas pierdan la visión. Pueden también tener síntomas motores, pueden sentir una parte del cuerpo débil, sentirse confundidos. Pueden sentir que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo por el dolor tan intenso de cabeza y estos síntomas asociados. Ahora, hay comúnmente 4 fases en esta enfermedad. Hay una fase que se llama fase de pródromo, donde aún no se está teniendo como tal síntomas de dolor de cabeza, pero las personas lo que sienten es una sensación muy de cansancio,
que no pueden estar concentradas, muy irritables, y esto puede ser tanto días o horas antes de que ocurra el episodio. Después del episodio de pródromo puede existir o no aura, que son las sensaciones visuales o motoras de las que estábamos hablando. Después ocurriría lo que es como tal el dolor de cabeza, y después hay una fase post dolor de cabeza donde las personas pueden seguir sintiéndose adormiladas, poco confundidas, que no se puedan concentrar. Como lo decía, pues hay síntomas que se vienen acompañando al dolor de cabeza, y los pacientes lo que refieren es que han estado viviendo con esta entidad a lo largo de su vida, porque así es esta enfermedad. Esta enfermedad es como tal una condición cerebral donde el cerebro de las personas que sufren migraña son más propensos a que se detonen estos mensajes que liberan mensajeros químicos y sufrir estos síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que se ha visto es que hay varios detonadores en esta enfermedad. Detonadores como el estrés, los cambios hormonales, el saltarse comidas, los cambios climáticos, dormir muy poco, las luces brillantes, el beber alcohol, ciertos alimentos y bebidas como el vino tinto, el queso añejo, las salchichas, los embutidos. Ahora, es muy importante en esta enfermedad que el paciente tenga comunicación con el médico y entre los dos detecten cuáles son exactamente la combinación de detonadores en cada paciente. ¿Por qué? Porque el detectar qué es lo que está detonando en sí las crisis va a ayudar a, en dado caso, disminuir la frecuencia de las mismas. Y como lo decía, muy frecuentemente los detonadores no es en sí solo no haber dormido o solo estar estresado, sino una combinación. Por ejemplo, una persona duerme poco durante la noche y en la mañana se le hace tarde para ir al trabajo y tiene una junta muy importante, y por estar en el trabajo se salta una comida. Entonces la combinación de esos tres factores, el estrés, el no dormir y el saltarse de comidas, la combinación puede hacer que detone un episodio de migraña. Entonces cada persona es diferente y en cada persona la combinación puede ser distinta. Es por eso que sí es muy importante tener conciencia de la importancia de detectar cuáles son los detonadores para que un cambio en el estilo de vida y en dado caso de resolución a otras enfermedades con las que la persona viva pueden ayudar a que esta condición, que en algunas personas puede deteriorar el estilo de vida, pues incrementar con todos estos cambios la calidad de vida y que las personas tengan una vida pues lo más normal posible. Muy bien, y pues sí, en el tratamiento de esta enfermedad lo más importante pues va a ser que cuando esté como tal la crisis de migraña se dé tratamiento sobre todo analgésico, y eso va a ser pues ya tarea del médico estar viendo qué fármacos utilizar para resolver como tal la crisis de migraña. Pero como lo comentaba, esta es una entidad con la que las personas, pues su cerebro es de esta manera y se tiene que aprender a ayudar a que estas migrañas sean los menos episodios posibles durante el año, y va a ser una tarea muy importante de estrecha relación con el médico y estar viendo qué es lo que está funcionando, qué medicamentos funcionan mejor para cada paciente. Y pues lo que comentábamos, los detonadores va a ser muy importante reducirlos en la medida de lo posible. Y como lo decía, hay detonadores tanto comida, bebida o situaciones como estrés o ansiedad. También las personas que sufren ya de estrés y ansiedad y no se tratan y aparte tienen migraña, el no tratar la ansiedad y el estrés va a hacer que se empeore la migraña. Entonces pues sí va a ser una tarea de estar hablando con el médico y estar viendo en qué se puede ayudar. Pues eso está súper bien, doctor. Y bueno, también aquí yo quiero meter un poquito en cuanto a los dolores de cabeza, mencionar la cefalea tensional, ¿no? Que no es una migraña, sin embargo es la enfermedad más común que podemos encontrar en la consulta diaria y que también puede ser detonada por estrés,
principalmente. Pero sí, pues muchas gracias y yo creo que vamos a 5 puntos por tu salud y regresamos. Datos importantes por tu salud. La migraña. La migraña es un trastorno neurológico. Esto significa que el cerebro de una persona propensa a desarrollar esta afección es más sensible ante ciertos factores que pueden desencadenarla. Este padecimiento común afecta hasta el 12% de la población en general y suele presentarse con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Uno de los factores que suelen causar migraña puede encontrarse en los antecedentes familiares. Aquellas personas que tienen un familiar que sufre dicha afección son más propensas a desarrollar la migraña. Si no sabes distinguir entre un dolor de cabeza común y una migraña, es importante que acudas a tu médico. De esta manera, podrás distinguir con anticipación cada uno de los síntomas. Datos importantes por tu salud. Y bueno, ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud y estábamos con el doctor Edgar hablando acerca de las migrañas y de que podemos prevenirlas cambiando muchos hábitos higiénico-dietéticos, y eso es muy bueno porque, bueno, en algún momento, si es inevitable tener una crisis, la vamos a tener, pero si sabemos cómo prevenirla, pues mejor. Y bueno, otra cosa muy importante de la que también tenemos que hablar es no automedicarnos. Si tenemos dolor de cabeza, acudir con nuestro médico, más vale, porque después podemos tener incluso también dolor de cabeza por automedicación, no sabemos qué estemos tomando, a lo mejor si yo tengo hipertensión y me tomo algo para el dolor de cabeza o un antigripal y puede ser peor, entonces mejor siempre acudir con nuestro médico, ¿verdad, doctor? Claro que sí, es súper importante acudir con el médico, y más si hablando de todo esto, entidad que es la migraña, ustedes ven que algo de esto está relacionado a sus dolores de cabeza, pues siempre acudir con su médico. En la consulta lo que vamos a hacer también es tratar de descartar otras entidades que estén generando dolor de cabeza que nos puedan preocupar. Entonces la migraña pues es una entidad muy común, la cefalea tensional aún más, o sea, todos vamos a presentar en algún momento dolor de cabeza, lo hemos vivido, pero cuando esto se torna crónico, cuando esto empieza a deteriorar el estilo de vida y empieza a coartar nuestra vida como tal, sí es súper importante que acudan con su médico, y con su médico pues ya vamos a estar evaluando todos los síntomas que están teniendo, sus antecedentes, si están tomando algún medicamento que, como lo decía la doctora, pueda estar empeorando el cuadro, pues ya nosotros bajo una visión 360 del paciente vamos a estar tomando decisiones y viendo si es necesario pedir alguna otra prueba o iniciar de plano algún tratamiento, pero sí, pues nada va a suplir como tal la consulta con su médico, y es muy importante que si esto sobre todo pues está interfiriendo en su modo de vida, vayan y con una consulta en una visión más amplia veamos en qué podemos inferir para resolver el problema y mejorar la calidad de vida como tal. Así es. Y bueno, doctor, tenemos algunas preguntas para usted. Una es, ¿existe alguna prueba para las migrañas? Muy bien. Y bueno, esta pregunta es muy interesante porque precisamente lo acabo de mencionar, ¿no? Nosotros vemos si debemos de mandar a hacer alguna prueba. Como tal, para la migraña no es necesario alguna prueba, no, de hecho no existe alguna prueba en sangre o algún estudio de imagen que como tal detecte la migraña. El diagnóstico se hace clínicamente, quiere decir que nosotros bajo un criterio, bajo el cumplimiento de ciertos puntos,
tomamos el diagnóstico de las personas con criterios clínicos. Ahora, los estudios de imagen van a ser importantes en las personas que presenten como tal episodios de migraña, pero que tenga alguna repercusión neurológica. Entonces, por eso es bien importante que como tal los evaluemos, vayan a la consulta y pues preguntar varias cosas que son muy importantes para guiar el diagnóstico. Así es, doctor. Y bueno, otra pregunta, ya mencionaste los temas antes, pero nunca está de más repetirlos. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir las migrañas? Pues sí, como lo decía, va a ser muy importante porque como tal, esta enfermedad, si bien no pone en peligro la vida en un instante de un día para otro, lo que sí hace es bajar la calidad de vida de las personas. O sea, como lo comentaba, el dolor de cabeza puede ser de moderado, muy intenso y durar de horas a días. Entonces, las personas, pues, los episodios de migraña, lo que pueden hacer en ellas es interferir como tal en sus actividades, personas que ya son papás, que tienen que cumplir obligaciones, que su vida se vea coartada por esto, pues va a ser muy incapacitante como tal. Entonces, la manera de prevenir va a estar muy importante la introspección, el estar detectando. Los médicos, un recurso que tenemos es hacer un diario de dolores de cabeza donde se plasme todo el contexto que hubo alrededor de que se detonara un episodio de migraña, porque como les decía, hay varias cosas que según la ciencia están ya demostradas que pueden ser detonadores como tal de crisis de migraña, pero lo que también se ha visto en los estudios es que no es un solo elemento, sino la combinación de varios, y como cada persona es diferente, sí va a ser muy importante que se haga consciente cuáles son en sí las piezas que al unirlas detonen las migrañas. Entonces, por eso sí va a ser bien importante pues que el mismo paciente valore el contexto bajo el cual tuvo el episodio. Otro ejemplo que podríamos poner para que vean que sí es una combinación de varios elementos es una persona que vaya a la playa, que una persona que normalmente viva en Guanajuato, clima frío, vaya a la playa donde esté todo el día bajo el rayo del sol, la música, el cambio climático, el cambio de temperatura, el cambio de presión, el no comer a las horas que normalmente come, el ruido y la luz pueden hacer que detonar un episodio de migraña. Entonces es la combinación de varios elementos, pero sí va a ser muy importante detectar cuál es la combinación para cada persona para, en dado caso, prevenir que estas crisis sean muy frecuentes. Y algo muy importante también, por eso tienen que acudir como tal a una consulta, es valorar si no hay alguna otra enfermedad, porque podemos tener varias enfermedades a la vez, y se ha visto que personas que sufren depresión o ansiedad y aparte tienen migraña y no está controlada la depresión y la ansiedad, pueden hacer que sus episodios de migraña sean mucho más frecuentes y de una intensidad mucho más severa. Entonces sí va a ser bien importante pues valorarlos como un ente completo, pero pues sí, sobre todo acudiendo a consulta para ver cuál es la recomendación especial en cada caso. Ok. Y bueno, una última pregunta, doctor. ¿Todas las migrañas se tratan igual? Esa va a ser otro punto muy importante. No sé si recuerdan que en un inicio habíamos dicho que había varios tipos de migraña, y bueno, la principal división es si tienen o no aura, que lo que comentábamos son síntomas que aparecen justo antes del dolor y pueden ser visuales o motores. Entonces, desde esa división se va a tratar diferente una migraña con aura que una sin aura, que una crónica, que una que sea muy espaciada, y igual los diferentes tipos de severidad que tenga en cada persona, y si ha sido igual o ha incrementado. Entonces, no porque una persona tenga migraña y esté tomando ya un tratamiento, otra persona debe tomar exactamente el mismo tratamiento. No es así de simple. Se tiene que evaluar exactamente cuál es el tipo de migraña que está funcionando para la persona, cuáles otros medicamentos ya está tomando la persona,
y pues dar un tratamiento específico a cada paciente, así que no todas las migrañas se tratan igual, y aún teniendo el mismo tipo de migraña, 2 personas migraña con aura, dependiendo de su situación, se debe de elegir un tratamiento específico para la persona, y pues eso va a estar muy encaminado a todo el contexto como tal de la persona. Y otra pregunta, doctor, ¿existe alguna condición o un factor de riesgo que predisponga a alguien a padecer migraña? Pues sí, lo que se ha visto también en la parte de la ciencia es que esta enfermedad también tiene una carga genética muy importante. Entonces, cuando hay una persona que tenga el antecedente de que en su familia hay alguien que ya esté padeciendo episodios de migraña, pues esta persona tiene más probabilidad que otra persona de padecer la misma enfermedad. Y lo que comentábamos en un principio, esta enfermedad tiene una prevalencia mundial del 12%, en literatura mexicana dice que hasta el 16%, entonces es una enfermedad muy muy común, y lo que se ha visto en los textos científicos es que las personas también tienen más predisposición por su sexo. Esta enfermedad es más común en mujeres que en hombres, pero esto no exime a los hombres de igual padecerla. O sea, también hay hombres que tienen migraña, pero basados en los textos científicos, sí es más común en mujeres, y pues se ve esto, la predisposición genética como tal. Entonces sí va a ser muy importante que por ahí, si hay el antecedente y ya empezamos con datos como tal de migraña, acudir al médico para mejorar como tal esta condición, porque si el vivir con migraña puede ser una condición que como tal deteriore la vida. Esto no tiene que ser así siempre. Como lo comentaba, doctora, no hagamos lo que hagamos, van a haber situaciones en la vida donde ocurran episodios de migraña, pero lo más importante en esta enfermedad es como tal, pues tratar de que sean los menos posibles y resolver el episodio lo más ameno para la persona, porque en sí pues es una enfermedad que como tal incapacita y deteriora muchísimo la calidad de vida. O sea, en el ejemplo que poníamos hace un momento, si una persona se va a la playa y le da una crisis de migraña, pues se merma como tal su calidad de vida. Entonces sí es muy importante que no minimizar esta entidad, y pues las personas que lo padecen comprender la severidad que en algunas de ellas puede llegar a tener. Ok, bueno, pues está muy interesante, doctor. La verdad es muy importante. Como dices, todos en la vida hemos tenido, aunque sea un cuadro de dolor de cabeza, y bueno, pues no hay que minimizarlo, pero tampoco automedicarnos luego, ¿no? Acudir con nuestro médico, ¿qué pasó? Ok. Pues bueno, le agradecemos mucho, y estuvimos con el doctor Edgar Vega, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y que trabaja con nosotros actualmente en la red médica. Me da mucho gusto decir eso. Pero bueno, entonces agradecemos la atención. A mí también me da mucho gusto, doctora. Sí, gracias. Y bueno, también agradecemos a todos también por su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud, y los invitamos a ver la emisión a través del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria, y nos vemos en la próxima. Saludos.